porque a pesar de que la están pasando pésimo, sonríen. Y la verdad es que hay que tener cuidado con ese tipo de aseveraciones que son muy frecuentes en la defensa de los maltratos, porque lo que nos está exigiendo el buen trato desde que fue creado y la cortesía en particular, no es ser cínica, no, pero sí pensar antes las cosas, antes de decirla, pensar en cómo le va a llegar a los demás lo que digamos. Otra de lo que denominamos dedicación al cargo tiene que ver con cumplir la jornada de trabajo, ¿verdad? Y eso, obviamente, yo ya se lo he dicho varias veces, tenemos muchos casos de atrasos reiterados que son muy complicados de defender. ¿Por qué razón? Porque son una causal objetiva. Aquí no tiene que ver con lo que dijo alguien o no lo dijo. Aquí el sistema de control es suficiente para acreditar los atrasos de manera reiterada y cumplir con los trabajos extraordinarios que hayan sido encomendados. Por otra parte, hay que velar por los objetivos institucionales. Todas las personas que participan del INE son parte de una cadena con distintos niveles de responsabilidad. Por supuesto, no es el mismo nivel de responsabilidad el que yo le puedo entregar a una jefatura del que le puedo entregar a un subalterno, pero finalmente todos son parte de una institución. En cuanto al principio de probidad administrativa, que en realidad tiene que ver con la moral, con la lealtad en el desempeño del cargo, lo relevante, y lo vamos a ver después, es que hay algunas cosas que son poco probas, por así decirlo, por el sinónimo es poco honestas, poco o inmorales, ¿ya? Son poco probas que el Estatuto Administrativo va a castigar inmediatamente con la destitución, y hay otras que van a ser interpretables, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son aquellas causales objetivas de faltas a la probidad? Por ejemplo, faltar 3 días seguidos sin justificación, 3 días consecutivos. Por ejemplo, los atrasos reiterados son causal objetiva de probidad administrativa, y hay otras que van a ser interpretables. Por ejemplo, el caso del acoso laboral o sexual, o el caso de la infracción al secreto estadístico, en particular, con mucha relevancia para ustedes. Guardar secretos en materias confidenciales. Acá lo más relevante para ustedes por lejos es el secreto estadístico. Alejandra, disculpa. ¿Sí? Soy Verónica, ¿te puedo interrumpir un Hola, poquito? Verónica. No sé si tú estás proyectando que ¿Sí? la PPT que estamos viendo nosotras está en la 5 y entiendo que tú ya estás hablando en la 7. Entonces no se está moviendo con nosotros en la presentación. Oh, chuta, disculpa, Vero. ¿Y cómo lo hago? Ah, mira, espérate. Esa es la 5, la 6, la 7. Aquí. ¿Se ve la 7? ¿Verónica? De repente podría ir por como dejar de proyectar y proyectar de nuevo y a ver si se mejora la situación. Que acá en los Es que comentarios lo tenemos... estaban diciendo. Ah, ya, y tenemos una hora, Verónica. ¿Cuánto tenemos? Ah, no lo sé. Chuta, me pillaste porque no sé Pero cómo déjame ver, a dejar ver. de ¿Se movió proyectar ahí? para... Sí, Sí, se movió, está en las 7. Ya. Ah, entonces el problema soy yo. Por ejemplo, si la muevo no, aquí a la 8, ¿sale? no, no. No, sigue en las 7. Ahí se movió, a Ahora la 8. sí, ahí sí. Ah, va más lenta ya. Y aquí estoy en la 7. ¿Sí? Creo que todavía estamos viendo la Se, 8. se cuelga. Ahí está la A la 9. 9. 9. Ah, Alejandra, ¿apretaste tomar el control? sí, pues dice controlar. Aquí Ahí estoy. está en la Ya. 7. Ya, aquí estoy en la 7. Perdonen. Sí. Aquí estoy en la 8. Pero es que parece que se demora, pero todavía no vemos la 8. Vemos la 7 todavía. No, se pega en la 7.
Y aquí lo estoy proyectando. Llegué a la 9. No, acá no. Quiero pegar las 7. Ah, Ahí como que tomó. ya. Ahí saltó a la 10. Sí. Un alcance, cada uno puede ir moviendo las diapositivas Así abajo. es verdad. Ah, ya. Ya, yo estoy en la 8. ¿Me ven o no? Sí. Ya, la 7, perdón, antes de seguir con la 8. Y si no me interrumpe Verónica de nuevo, porque la verdad es que Sí. yo no me manejo No, muy pero dale poco nomás, porque ahí voy a revisando, voy a estar atenta y por último las muevo yo. No te Ya. preocupes. Me interesa la letra E del artículo 61, que es la obediencia y la justificación. Porque esto yo se lo he dicho otras veces, pero voy a ser majadera con esto. El estatuto administrativo pareciera contradictorio porque de una parte nos exige obediencia, y así, en esos términos, ¿ah? En el Código del Trabajo ustedes comprenderán, nadie les debe obediencia al empleador, tendrá que acatar las instrucciones, pero obediencia es un concepto muy fuerte. Y entonces, por una parte aparece la obediencia y por otra parte dice, bueno, pero el funcionario público debe hacer solo lo que está en el marco de la ley. Esa contradicción aparente de que yo, funcionaria pública, debo respetar la ley aunque mi jefe no la respete, pero al mismo tiempo tengo que obedecerle a mi jefe, se resuelve en el artículo 62 del Estatuto Administrativo mediante una figura que se llama obediencia reflexiva, y consiste en que cada vez que mi jefatura da una orden que me suene a duda de legalidad, yo tengo que pedirle que me reitere por escrito. Ese ejercicio es súper importante. Ustedes no se imaginan cuántos casos de situaciones graves hemos podido salvar a través de ese ejercicio que es relativamente simple y que significa algo así como, mire, yo soy encuestadora y usted me mandó a manejar el vehículo considerando que yo no soy chofer, por favor reitérmelo por escrito. Generalmente el empleador se retiene y no lo hace, pero cuando lo hace al menos nos salvamos, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Ahora estoy en la 8, Verónica, ¿estamos bien? Sí, todo bien. Ya. La investigación sumaria tiene por objeto, esto ya es muy simple, ¿verdad? Determinar básicamente tres cosas: los hechos, los funcionarios y funcionarias involucradas y el grado o calidad de participación de los mismos, porque no todos actúan como autores. En particular, quiero meterles las dos figuras que están más relacionadas con los maltratos, acosos y acosos sexuales y laborales, y que se han metido de a poco en los sumarios administrativos, que es la figura del cómplice y la del encubridor. El cómplice, ¿verdad?, es la persona que en definitiva no hace nada sabiendo lo que está ocurriendo, sabiendo que hay otra persona que está siendo abusada, por ejemplo, y lo que hace sencillamente es mirar para el lado, su silencio es cómplice, y el encubridor, que es derechamente la persona que ayuda al autor a realizar la conducta ilícita. Esto, mire, en realidad es bien básico, pero básicamente lo que les quiero decir acá es que el sumario administrativo, a diferencia de la investigación sumaria, opera generalmente cuando la autoridad estima que los hechos son más graves que para ser analizados en una investigación sumaria, ¿ya? O cuando el investigador, al investigar, se da cuenta que en realidad hay una gravedad mayor y por lo tanto requiere sumario, o bien algunas veces cuando Contraloría manda hacer el sumario, y eso se da fundamentalmente en el caso de los vehículos fiscales. Voy a pasar
me voy a saltar estas cuestiones que las pueden mirar. Solamente estoy metida en las etapas del sumario. Ustedes ya saben, se constituye una fiscalía, se constituye un fiscal o un actuario. ¿Y qué es lo que me interesa en esta etapa indagatoria? Esto es, en la etapa donde el fiscal está investigando recién, antes de formular cargos, está investigando lo que está ocurriendo, pueden pasar varias cosas y hay que estar alerta. La primera es que todos los funcionarios están obligados a ir a declarar en calidad de testigos o de lo que sea. Y para ser justa, no existe obligación de la Fiscalía de explicarles previamente de qué se trata. No existe obligación legal. Muchas veces los fiscales toman una actitud más empática y más deferente con los funcionarios y le avisan, oye, no te preocupes, vienes en calidad de testigo, o mira, se trata de lo que se perdió, no sé, los papeles que se perdieron en esta impresora, algunas veces, pero para ser bien justos no existe una obligación de avisar. Lo que existe sí es la obligación de declarar. Y aquí hay algo súper importante. En la fase indagatoria, esto es cuando el fiscal todavía está investigando y como está investigando, todavía no puede saber quién es culpable o quién no lo es. Entonces, puede, de todos modos, tomar medidas preventivas o cautelares, que significa suspender de funciones o separar del cargo a determinada persona. ¿Ya? No hay causales establecidas en forma específica, pero en general son las que se aplican en el derecho penal, que son 3, porque tengamos miedo de que la persona pueda irse o pueda huir en el lenguaje penal y le decretamos una suspensión o una separación porque creemos que se puede arrancar y tenemos que amarrarlo de alguna manera. Porque creamos que le puede hacer daño a la víctima y entonces lo separamos del cargo, o porque creemos que su presencia hace daño a la investigación, es decir, va a ser una persona que va a perturbar la investigación porque va a indisponer a los testigos, porque les va a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Marcela y Verónica, entonces vamos a... Lo primero que, porque tengo una palabra pedida de Aida, no tengo ningún inconveniente en ir avanzando en la medida que hayan palabras, pero sí necesito saber cuál es el tiempo que tenemos. Nos queda media hora. Nos queda media hora, ya. Aida, entonces, ¿le parece que si no alcanzamos hoy día, lo podamos continuar en otra oportunidad? Sí, no hay problema. Ya. Entonces... Sí, vamos dando las palabras al tiro, Vero, mejor. ¿Sí? ¿No sé, Vero? Aida tiene la mano levantada. ¿Sí? Gracias, Aida. ¿Se le escucha, Aida? No se le escucha, Aida. No, si puede escribir por el chat, a lo mejor le es más fácil. Igual acá Claudia Méndez preguntó cuánto se supone que dura la etapa indagatoria. Y desde el momento en que se presenta una denuncia, ¿cuáles son los tiempos a transcurrir para una respuesta? Ya, mira, lo íbamos a ver más adelante, voy a contestar lo del chat primero, pero en la fase indagatoria, en teoría, y bien fuerte en teoría, porque en la práctica jamás se ha dado, debería ser para la investigación sumaria 5 días y para el sumario 20 días. Todos sabemos que eso no es así. Todos sabemos que eso no es así y desgraciadamente la Contraloría nos dice que para la administración pública los plazos son referencias, pero jamás serán fatales. De modo tal que lo que podría decirle a la funcionaria es la estimación promedio de los sumarios administrativos en el INE, que nosotros la otra vez lo analizamos y era más o menos 1 año y medio. Existe, eso sí, una tendencia, porque no lo señala la ley, pero es una tendencia en la Corte Suprema,
cuando se judicializa, cuando ya se está dilatando demasiado, de decir que entre los 6 años y los 2 años debería ser el plazo máximo y que pasado ese tiempo ya hay derechamente denegación de justicia y por lo tanto se puede recurrir a la Corte. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirle a la socia que ha preguntado es que, ¿qué es lo que nos dice la ley? 5 días para la investigación sumaria, 20 para el sumario. Sabemos que eso no es así porque los plazos no son fatales, pero que no sean fatales no significa, dice la Corte Suprema, que tengan que ser infinitos y por lo tanto, cuando se pasan de 6 meses o más seguramente de 2 años, entonces ya estamos hablando de una denegación de justicia y ya podemos activar a la justicia. ¿Sí? Finalmente Aida no contestó, no nos siguió. Cuando quiera Aida, toma la palabra. ¿Ya? Aquí hay 2 cuestiones importantes. Cuando se le formulan cargos, en el sumario, fíjense bien, en el sumario hay 5 días hábiles prorrogables por 5 más para formular los descargos. ¿Ya? En la investigación sumaria, en cambio, son 2 días y no admiten prórroga. A veces los fiscales tienen la buena onda de decirle prorróguelo, pero la mayoría de las veces no. La recomendación que yo les hago es que cada vez que reciban cargos, a menos que tengan vergüenza o algo así, traten de llegar a nosotros porque no es, el escrito de descargos igual tiene un componente fuertemente formal. No es así como solamente voy a decirle que cuando me dicen llegué tarde, no llegué tarde. Tiene un formalismo leguleyo, si se quiere, que es más delicado. Por ejemplo, en ese mismo escrito yo tengo que pedir que se abra un periodo de prueba y si no lo pido no se va a abrir nomás. En ese mismo escrito tengo que decirle que considere por si acaso mis circunstancias atenuantes, porque yo no he sido nunca condenada antes, en todos mis años de servicio. En ese mismo escrito tengo que ofrecerle testigo, porque si no, ya no lo hice. Entonces, es importante que cuando estén en un periodo de un sumario puedan decirlo de esa manera. En la etapa resolutiva, entonces, la autoridad superior del servicio va a sancionar sobreseyendo o derechamente aplicando una sanción. Aquí quiero hacer una salvedad que es importante y que de repente a los funcionarios y funcionarias públicas le cuesta entender. Existe una diferencia técnica entre el sobreseimiento y la absolución. La absolución o que alguien resulte absuelto significa en castellano que se demostró que era inocente. ¿Sí? Y eso es ser absuelto. De todas las pruebas, yo determino que usted es inocente. En cambio, sobreseo cuando declaro cerrado el sumario sin sanción, no porque pueda afirmar que usted es inocente, sino porque no puedo afirmar que es culpable. ¿Por qué es relevante la diferencia? Porque alguna gente dice, oye, a mí me hicieron una denuncia y esa denuncia era falsa y yo quiero perseguir a todas las personas que declararon en mi contra porque la denuncia era falsa. ¿Y qué prueba tengo? El sobreseimiento. Y la verdad es que el sobreseimiento no es prueba de que la denuncia haya sido falsa. A veces la denuncia no fue falsa, sino que lo que ocurrió es que no tuvo la capacidad probatoria de llegar a una conclusión. ¿Me explico, no? Entonces, no es lo mismo sobreseer que absolver. Por ejemplo, un ejemplo más antiguo, pero de cultura general, a mí me gusta decirlo porque para que lo sepan todos y todas, por ejemplo, el general Pinochet nunca jamás fue absuelto de nada, ni en Chile ni en el mundo. Fue sobreseído porque supuestamente su salud mental no lo permitía tener en juicio. Entonces, como estaba demente
desde el punto de vista jurídico, fue sobreseído. Lo mismo pasa cuando la persona está muerta o lo mismo pasa cuando la persona ya se va del servicio y esos son típicos casos de sobreseimiento, pero no significan inocencia. Vamos entonces acá a la etapa impugnatoria. Cuando viene la sanción no es que no quede nada por hacer, siempre va a haber algo más que hacer. La primera va a ser escalar a la misma directora o director del INE para que ojalá recapacite y eso se va a llamar un escrito de reposición, que en el fondo es una reconsideración. Y recordarles nomás que no cabe la apelación en subsidio para ustedes porque ustedes son un servicio descentralizado, no dependen directamente del Ministerio de Economía y por tanto no pueden llegar al ministro. Y fuera de eso, suponiendo que nos va mal en la reposición, entonces tenemos fuera del sumario, y particularmente cuando las sanciones son muy graves, tenemos una reclamación ante la Contraloría de 10 días por vicios de legalidad, tenemos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que tiene 30 días corridos para ser presentado y tenemos una demanda de tutela de derechos fundamentales que se hace ante los tribunales laborales y que tiene un máximo de 60 días. Estimados y estimadas, como ahí he ido volando, quiero preguntarles derechamente si tenemos alguna duda o pregunta de todo lo que hemos hablado o sigo avanzando o cerramos. Ustedes me dicen, yo no tengo inconveniente para que lo podamos ver en otra oportunidad, pero siento que hemos abordado mucho contenido y no sé cuánto me están pescando o cuánto están entendiendo o cuánto están reflexionando al respecto. Entonces, si le parece a Verónica y a Marcela, yo preferiría que estuviéramos abocados en estos 20 minutos a ver qué pasa con las consultas y obviamente si no hay consultas ni comentarios, podremos avanzar para dejarla en otro momento. Entiendo que sí. Hay una mano levantada. Sí, está Priscila y Aida puso en el chat que se había equivocado, que no quería levantar la mano, así que era un error. Pero Priscila Lillo quiere hablar. Hola, buenas tardes Alejandra. Sí, quiero hacer una consulta con respecto a los recursos fuera del sumario. ¿Esos van en orden? Por ejemplo, primero se debería recibir una respuesta de la reclamación por vicios, por ejemplo, por parte de la Contraloría para poder hacer el recurso de protección o una demanda de tutela, ¿o se pueden hacer en paralelo? No, mira, lo que es una buena pregunta porque es muy usual esa pregunta. Sí y no. ¿Por qué? Te lo digo, porque tiene que ver con cuestiones distintas. Si tú estratégicamente presentas el caso de manera distinta, podrías hacerlo en paralelo, sin problemas, ¿ya? Y va a depender un poquito de tu estrategia. Por ejemplo, si yo en la Contraloría tengo que llegar solo por vicios de legalidad, lo que voy a intentar demostrar, por ejemplo, es que en el sumario no me dejaron presentar pruebas. Y cuando yo era la persona que estaba siendo inculpada, no me dejaron presentar pruebas porque yo pedí que declararan 10 personas y la fiscal patudamente me dijo que iba a aceptar solo 2 y las 8 restantes para mí eran fundamentales. Entonces yo voy a decir que hay un vicio de legalidad, ¿te fijas? Ante la Contraloría. En cambio, podría ir a la Corte de Apelaciones, por ejemplo, si esa sanción fuera destitución. Y podría decirle a la Corte de Apelaciones, mire, yo vengo ante ustedes porque esta sanción es evidentemente desproporcionada. O sea, sí, yo cometí una falta, pero de ahí a que la sanción sea la destitución, ¿me entiendes? Entonces, si voy por caminos distintos, podría hacerlo distinto. ¿Qué es lo que ocurre por regla general? Que como se alega lo mismo, entonces cuando presento algo ante la Contraloría se va a inhibir de seguir conociendo si es que presento algo en la Corte de Apelaciones, porque sabiendo que hay algo judicializado, la Contraloría se va a inhibir, pero se va a inhibir por el tiempo que dure el recurso ante la Corte de Apelaciones. ¿Me explico? Entonces, es interesante poder, en mi opinión, esta es una humilde opinión, para mí seguir los dos caminos.
Lo que sí es incompatible es la protección con la tutela. Eso sí que es incompatible. Ahí hay una incompatibilidad expresa, porque en el fondo básicamente los dos alegan lo mismo. La diferencia central entre la protección y la tutela tiene que ver con los efectos, en el sentido de que por recurso de protección tú generalmente alegas, en los casos de destitución, por ejemplo, lo que tú estás pidiendo es la reincorporación, y en la tutela lo que tú estás pidiendo es la indemnización para no volver al INE. No sé si más o menos te queda claro, porque es una Sí, sí me queda pregunta, claro. es una Sí, pregunta igual de alguien es, que sabe, me refiero, o de alguien que ha pasado por desgracia por esto. sí, no, sí, sí me queda claro. Lo que pasa es que, claro, quería entender si uno podía, por ejemplo, hacer al mismo tiempo, obviamente, estos recursos. Entonces, lo que pasa es que la Contraloría demora mucho en dar una resolución, entonces uno no sabe muchas veces en qué va el caso. Entonces, por eso preguntaba si uno podía como apresurar de alguna manera presentando otro recurso o una demanda de tutela, por ejemplo, que Sí, sería sí. como... Sí, podría ser, fíjate, y eso es interesante. Ahora, igual es interesante que podamos, tal vez en otra oportunidad, empezar a ver algunos tips que nos permiten llegar mejor a la Contraloría. Por ejemplo, la otra vez le explicaba a otra asociación, la Contraloría funciona igual, un poquito como todos los servicios públicos, ¿ah? En el sentido de que llegan, no sé, las primeras 100 carpetas para uno, las primeras 100 para otro, la segunda 100, la tercera 100, y así se reparten, ¿ya? Entonces, no es raro que, por ejemplo, hay alguna gente que me dice, oye, pero si yo presenté el reclamo antes que mi compañera, 2 meses antes, y a ella le salió mucho, mucho antes que a mí, que lo presenté antes, me explico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber ocurrido? No ha ocurrido nada irregular. Lo que ha ocurrido es que a usted le tocó un funcionario más rápido y a otro más lento. ¿No? Así de simple. Eh, pero, por ejemplo, es importante saber cuando presentamos alguna reclamación a Contraloría a qué unidad cayó esa reclamación y fundamentalmente cuál es el abogado encargado de hacer la redacción del dictamen. Porque sí podemos pedir una audiencia con ellos. No, obviamente ustedes son inteligentes, no va a ir a presionarlo para que falle a favor nuestro, porque además aunque lo presionemos no nos va a resultar, pero sí para ir delicadamente a decirle, por ejemplo, que nos preocupa mucho el plazo, que no sabemos muy bien cuál es el alcance de una resolución, que tenemos angustia y le preguntamos, ¿podemos venir a preguntarle nuevamente? ¿Por qué? Porque eso provoca el mismo efecto que provoca en ustedes la persona que se acerca más. Evidentemente provoca un efecto subjetivo en ese abogado que está llevando su caso y que dice, mire, esta persona permanentemente está preguntando, entonces voy a preocuparme especialmente de ella, ¿no? Lo mismo con la revisión de la web de la Contraloría. Acuérdense que hay una unidad específica de reclamos funcionarios desde hace ya 4 años, si no me equivoco, que hace las presentaciones online y que permite el seguimiento también online. Entonces, también podríamos verlo para que no tengamos excesiva confianza en la Contraloría, pero tampoco la abandonemos. ¿Sí? Sí, gracias Alejandra, me queda claro. ¿Alguna otra manito, comentario, sugerencia, opinión o avanzamos? No hay manito y acá una compañera dice que están muy pendientes de la charla, que no te... que sí están dando atención. Gracias. Ya, Así que vamos no entonces. Vamos entonces. Ya. Cuando nos tiran, o comillas, tiran a un fiscal o a una fiscal hombre o mujer o a un actuario hombre o mujer que derechamente sabemos que no nos gusta por una serie de razones, nosotros tenemos la posibilidad de recusarlo y eso significa inhabilitarlo, pero es por algunas cuestiones específicas, ¿no? En primer lugar, podemos fundamentar, y si podemos fundamentar, lo más probable es que lo ganemos, que ese fiscal o esa actuaria tiene interés directo o indirecto en los hechos que se investigan. Por ejemplo,
estoy haciendo puras hipótesis. Por ejemplo, en la oficina todos bebimos alcohol a las 4 de la tarde de un 18 de septiembre. Y resulta que están nombrando como abogado fiscal a quien también bebió alcohol. Y entonces nosotros decimos, oye, evidentemente él va a tener interés porque o pase piola, o no se le acuse a él, o se le acuse, o alguien lo pueda sapear, no sé cómo decirlo de otra manera, pero finalmente la investigación o el sumario para él o para ella no es neutro. Aquí hay un interés. Lo mismo cuando se pierden cosas, ¿no? Se pierden cosas y eventualmente nosotros creemos que esa persona a la que nombraron fiscal o a la que nombraron actuario podría estar involucrado en la pérdida, pero me están echando la culpa a mí. Es evidente que esa persona va a tener interés en que la culpable sea yo para que el culpable no sea él o ella. ¿Me explico? Entonces, ahí el primer cuidado. En segundo lugar, tener el fiscal o actuario una amistad íntima o enemistad íntima con cualquiera de los inculpados. Evidentemente, cuando hablo de intimidad no hablo de sexualidad, hablo de amigos de verdad, porque uno puede ser compañera o compañera de trabajo, pero no necesariamente amigo. Y entonces es razonable suponer que si la persona que nombraron como fiscal o como actuario es mi súper amigo o es mi archienemigo, que es la hipótesis contraria, entonces no va a ser muy imparcial, que digamos, en ninguno de los dos casos, ¿eh? Sea que sea muy amigo o sea que sea muy enemigo. Y finalmente, cuando tenga algún tipo de parentesco con el inculpado o con cualquiera de los inculpados, como si la fiscal fuera la señora, la tía, la hermana o la sobrina del inculpado. En general esas cosas tan burdas no se dan, ¿eh? Pero puede ser. Aquí hay algo bien importante para la víctima, solamente lo demás, a mí me parece que lo tienen en el PPT, pero solamente para quienes estén interesados en los protocolos de maltrato, acoso laboral y acoso sexual. Aquí hay algo sumamente importante y es que el derecho administrativo tradicional o el proceso sumarial tradicional, como el que le estoy exponiendo yo, no tiene interés en la víctima, tiene interés en el victimario. Para decirlo de otra manera, todas las reglas están determinadas para descubrir o sancionar a quien es el culpable, es como el derecho penal. Nos interesa el delincuente, pero no la víctima. Y entonces es bien delicado porque la víctima casi no tiene derechos. Por ejemplo, a ustedes les debe haber pasado muchas veces, y es muy lamentable, pero es legal, que presentan una denuncia y nunca se enteran nada más de lo que pasó. Nunca más. Y no saben nada, pues. Y entonces la víctima dice, oye, pero si yo era la víctima, yo lo denuncié, ¿cómo nadie me ha notificado a mí de nada? Y la verdad es que ni el protocolo ni el estatuto exige considerar a la víctima. Toda la consideración es para el inculpado o la inculpada. Y entonces, ¿cuál debería ser la labor de quienes abogamos por la defensa de las víctimas de violencia particularmente? Bueno, meternos fuertemente en los protocolos para ver que hayan alternativas reales de derechos para las víctimas, por lo menos hacer notificado de los resultados cuando se encuentran firmes o hacer notificado de que se acogió la denuncia y algo pasó, pero nada de nada es bien delicado. Eso aquí lo voy a dejar, no sé si hay comentarios, si hay alguien que esté metido en procesos de maltrato o acoso laboral o sexual, porque nos quedan exactamente 9 minutos y yo preferiría que aquí nos quedemos clavados en la lámina 18 y nos demos otra oportunidad para seguir conversando. Cerramos en todo lo que tiene que ver con la víctima. Entiendo que hay palabras, Marcela, parece. Sí, yo una que nos pudieras comentar un poco, Alejandra,
el rol de los testigos. El rol de los testigos y también respecto del secreto del expediente. Esos dos temas Ya. me parecen relevantes. Sí, que es súper relevante. Mira, el rol de testigo, de verdad, que suena súper obvio, pero es decir la verdad. Es decir la verdad. ¿Por qué es decir la verdad? Porque, en definitiva, acuérdense que el funcionario público es una persona que está sujeta a deberes que no necesariamente tienen otras personas. Por ejemplo, no sé si han escuchado o han visto en las películas de crimen en general, de derecho penal, cuando aparece la mamá o un familiar y le hablan de que no está obligado a la incriminación. En otras palabras, no estás obligado a decir la verdad si esa verdad afecta a tu ser querido por razones obvias. Entonces, la mamá no está obligada a decir dónde está el hijo si es que se fugó o dónde guardó la droga si es que la tiene por razones lógicas. ¿Ya? Bueno, eso no cabe en el estatuto administrativo. Eso no cabe. Aquí el deber es a la verdad y a la verdad tal como la percibieron o la oyeron, de modo tal que los testigos que declaren, ¿verdad?, en contra de la verdad, podrían ser sujetos de otro tipo de sumario que ya tenga que ver con la falta de la probidad, o sea, con haber mentido descaradamente. Nótese que la palabra mentir no es la misma que omitir y la que olvidar. Yo siempre lo he dicho y lo voy a aseverar. Para mí, los testigos verdaderos son los que naturalmente no se acuerdan de las cosas. Cuando el testigo sabe todo lo que pasó el 18 de febrero de 2019 a las 4 de la tarde, es un testigo falso, evidentemente. La gente normal no se acuerda de cada detalle. Por lo tanto, que no me acuerde exactamente de cómo ocurrieron las cosas no significa que haya mentido. Eso con respecto a los testigos. Y con respecto al secreto del sumario, aquí hay algo bastante complicado porque las personas naturalmente y sin que sea pecado, ¿no?, tendemos a vulnerar el secreto porque nos parece fuerte los sumarios. Nos parece fuerte que alguien sea notificado. Entonces, chuta, uno le dice a la amiga o al amigo, chuta, me llamaron o me están acusando, puede que te llamen a ti, puede que te pregunten tales cosas y evidentemente hay una infracción al secreto del sumario que puede ser peligrosa, pero es complicado porque de verdad, bueno, ahí por lo menos yo les puedo decir por vieja, no por sabia, que he visto varias veces como los amigos y amigas han declarado en contra de el amigo o amiga que le contó para decir que infringió el secreto sumario. Es lamentable, pero se lee. Uno esperaría que cuando le cuenta algo a alguien, ese alguien sea razonable, no vaya a ir a decirlo a un sumario, pues, evidentemente, pero sí se han dado muchas veces, muchos casos. Lo importante del secreto del sumario es que el expediente va a ser secreto hasta que hayan cargos. Cuando hay cargos va a dejar de ser secreto solo para el inculpado y eventualmente para el abogado o la abogada que los represente. Eso es una cosa que deben tener bien pendiente, porque no vayan a decir que por secreto de sumario, entonces no me pueden decir cuáles son los cargos porque no puedo ayudarlos. Sí puedo ayudarlos, igual que pueden hacerlo sus dirigentes. Y lo otro que deben tener súper claro también es que el secreto de sumario se levanta absolutamente cuando el sumario está completamente afinado. Esto es cuando ya pasó por la toma de razón, ya pasaron todas las cortes, todo, y entonces es público y yo lo puedo pedir y cualquiera lo puede pedir. No hay ninguna prohibición para ello. ¿Sí? Sí. Sí, Alejandra. Yo creo que si no hay más manos, llegamos hasta acá y hacemos una segunda parte de este contenido que lo encuentro que es súper interesante.
que todos como funcionarios no estamos exentos de vernos en una situación de un sumario o de una investigación sumaria. Así que les vamos a compartir de todas maneras la PPT, y también esta charla está siendo grabada por nuestra periodista, así que también la vamos a compartir para los que no pudieron participar. Así que muchísimas gracias a todos por haberse reunido, y sobre todo a ti, Alejandro, muchas gracias por siempre ser tan clara en las explicaciones. Ya pues, entonces nos quedamos con tarea para casa de tratar de analizar sin sapear a nadie, comillas, algunas situaciones que pueden ser más frecuentes y que sí son frecuentes en el INE y no necesariamente en nuestros servicios. Y la fecha lo va a determinar la directiva, así que les avisamos. Que tengan muy buena tarde a todos y todas, y cuidado con la lluvia. Así que eso, un abrazo gigante para todos y todas. Buenas tardes a todos.